estudian ecología, ¿no? Y son ellos los que deciden qué se hace, ¿no? Pero son, bueno, respecto a una media docena, Amartya Sen, Stiglitz, Max Neff, Kenneth Galbraith, y les decía a la mañana una mujer que escribió un libro de economía que se titula ¿Quién le preparaba la cena a Adam Smith? El creador de la teoría del mercado. Resulta que fue soltero toda su vida y su madre lo acompañó a los lugares donde iba para prepararle la cena. Esta mujer, economista, usa el argumento para decir que no solo el egoísmo mueve a la sociedad, sino también el altruismo. Y es evidente, si no hubiera altruismo, la humanidad perecería de hoy para mañana, porque no hay nada más indefenso y necesario de apoyo externo que un recién nacido. Pero los economistas nos han convencido de que lo que mueve al mundo es el egoísmo y que el egoísmo es regulado por el mercado. Pero resulta que no estamos, el mercado puro no existe, es un mercado teórico. En la realidad, lo que existe es la tendencia al oligopolio, al duopolio y al monopolio. Y en eso estamos. Pero nos han convencido. Y el correlato a nivel sociocultural del modelo económico es, vale lo liviano, lo trivial, lo intrascendente, lo que no cuesta esfuerzo, lo que se obtiene sin trabajar. Ese es el correlato social del modelo económico. Obsolescencia programada. La obsolescencia, evidente. La obsolescencia programada es fundamental. Por eso se hacen vehículos que antes duraban 30 años y ahora duran 3 años, ¿no? Y cuando un fabricante de automóviles en Estados Unidos, el señor Tucker, produce un automóvil que con 1 litro hacía 40 kilómetros y tenía vidrios inastillables, cinturón de seguridad, para validarlo tiene que fabricar 50 unidades. Fabricó 49. No pudo fabricar la 50ª. ¿Por qué? Porque la General Motors y Ford lo sabotearon. Fueron a todos los proveedores y les prohibieron entregarle. Hasta se hizo una película sobre el tema. No sé si alguien la vio. No, hombre. Bueno, es que nos hablan de economía de mercado y no vivimos en una economía de mercado. Vivimos en una economía de mercachifles, no de mercado. Muy claro eso. Otra, sí. Mencionó también el tema de la inteligencia que se le alude a algunos equipos, computadoras. Y bueno, yo respeto su posición, pero considero que estamos mucho más avanzados de lo que se da. Por ejemplo, hubo el caso de Facebook, que tenía estos programas, Bob y Alice, computadoras, que estaban siendo entrenadas para ser negociadas y comenzaron a hablar en inglés al inicio y terminaron creando un código entre ellas ininteligible para los operadores. Entonces, fueron cerradas, fueron apagadas por Facebook. Se está viendo cómo corregir el error, pero pienso que está mucho más adelante de lo que la gente piensa, sino que ese tema de la inteligencia artificial se está tocando con pinzas porque es un tema desconocido, es un mundo que nadie ha visto antes y bueno, lo único que nos alcanza de eso es las películas, que la verdad no sabemos cuánta veracidad se encuentra en ellas. Además hay, por ejemplo, la inteligencia artificial de reconocimiento de voz de compañías como Apple, Microsoft, de Amazon, como Siri, y no recuerdo cómo se llamaban los otros, Alexa, y bueno, se compara, por ejemplo, algunos periodistas han hablado de Siri como el asistente inteligente más tonto que hay, porque le dieron el apelativo tonto, que tiene el coeficiente intelectual de un niño de 6 años. Pero ¿Tanto? se le alude, claro, el coeficiente intelectual de un niño de 6 años. Y yo digo, ¿qué tan cerca está esa inteligencia a compararse? Es más, use una tecnología, la tecnología le han puesto de nombre, Apple le puso de nombre redes neuronales. ¿En qué se puede comparar la tecnología que están desarrollando con las capacidades que tenemos algunos seres humanos? Y se le alude, yo me quedé sorprendida también cuando habló de que se compara al IQ de un niño de 6 años.
Mira, yo no soy experto en el tema y cuando tengo que tratar el tema recurro a mi hijo, que tiene 3 maestrías y un doctorado en informática y trabaja en Google. Algo sabe del tema. Lo que mi hijo me ha dicho es que si hay algo inteligente es el programa, no la máquina. Para empezar, y hay que ser cuidadoso con las palabras que se emplean. La máquina, insisto, es la máquina más bruta que ha producido el hombre. Lee sí y no a muy alta velocidad, millones de veces por segundo. Pero lo único que hace es leer sí y no. Si hay algo inteligente es el programa. Y esos programas, ¿quién los hizo? Programadores, ¿no es así? Entonces, en el mejor de los casos, un programa puede alcanzar a reproducir, todavía, no sé en el futuro, pero todavía hoy, el mejor programa alcanza a reproducir algunas de las características del pensamiento humano. Algunas, no todas. Ten en cuenta además que una computadora, los terminales sensibles de la computadora hasta ahora, ¿cuáles son? Porque tú tienes la unidad central de procesamiento, la memoria estable, la memoria variable, esa es la base de la computadora, y los periféricos de entrada y los periféricos de salida. Los periféricos de salida son la pantalla o la impresora. Los periféricos de entrada son o el ratón o el pubis. Yo le llamo pubis porque hay que pasar el dedo así. Esos son los terminales de entrada a la computadora. Pero si algo piensa es el programa, no la computadora. Una cosa es decir, hay programas que reproducen procesos del cerebro humano, magnífico, eso lo acepto. Hay programas que están tratando, buscando reproducir procesos del cerebro humano, pero no la máquina. La máquina es una máquina muy bruta. Lee sí y no, punto. Hay o no hay señal, porque utilizan un sistema de codificación digital binaria, sí y no, punto. Ahora, tantos sí y no ordenados de cierta manera constituyen un programa, pero ese programa lo construye una persona. Y lo que trata esa persona, el programador, al hacer el programa, es que el programa reproduzca algunas características de la forma de pensar del ser humano. Claro, pero no hay una máquina que no tenga un programa. O sea, en realidad una máquina es un objeto vacío y sin uso que no tiene un programa en ella. Claro. Y eso es como que... A eso me refiero. Se refieren a... Que no es la máquina la inteligente. Claro, si hay inteligencia, es la que tiene el programa. Y el programa ha sido producido por una persona. Tan sencillo como eso. Pero eso no quiere decir que no pueda imitar. Una vez que por ejemplo, como le mencioné el caso de Facebook, que se le dio esa libertad a lo que le llaman inteligencia artificial, bueno, escapó de sus manos, automáticamente. Eso está más allá de lo que se entiende. Mira, entre la ciencia y la ficción científica hay unas exageraciones considerables. Cuando una computadora le ganó al ajedrez, a Kasparov, todo el mundo dijo que la computadora era inteligente. No, tenía un programa que podía predecir jugadas mucho más rápidamente de lo que podía preverlos Kasparov. Porque resulta que en la computadora los circuitos operan aproximadamente a la velocidad de la luz. En el cerebro, la velocidad de transmisión de señales nerviosas es del orden de los 100 metros por segundo. Y cada contacto sináptico se puede establecer alrededor de 60 veces por segundo, porque una vez que se descargó el neurotransmisor hay que esperar a que se recupere. Entonces, evidentemente, el cerebro es mucho más lento que la computadora.
Pero el cerebro opera sobre principios analógicos, en tanto que las computadoras operan con planteos de digitalización binaria. Las primeras computadoras eran analógicas. Ada era analógica. Y se llamaba Ada porque, en homenaje a una mujer que fue una matemática notable y de la cual nos hemos olvidado, sobre todo los hombres. Sobre todo los hombres. Y en el mundo del cómputo, las mujeres han hecho programas formidables, fascinantes, pero lo que han tratado de hacer es siempre imitar con un sistema binario la forma analógica de pensar. Y volviendo a los terminales y a las salidas, el hombre puede actuar físicamente sobre la realidad externa. La computadora no. Tendrías que añadirle una máquina para darle órdenes. Pero además, los sistemas de entrada de la computadora no son ni olfativos ni gustativos, y eso es sustantivo, ¿no? Hay algo que falta. Tú me dices, bueno, pero se pueden añadir. Sí, el día que se añadan y el día que la computadora opere sobre planteos analógicos y no digitales, a lo mejor aparece un programa inteligente para ser manejado por la computadora. Pero hasta ahora lo que hay son programas que tratan de imitar algunos aspectos de los procesos de pensamiento humano. La inteligencia artificial la planteó Minsky hace 40 años. Probaron por todas las vías. Y ahí están. Y gran parte de las cosas que lees, ponlas en tela de juicio. Ponlas en tela de juicio. Si te dicen que apareció un programa que supera la capacidad del cerebro humano y que por eso lo desconectaron y lo borraron, piensa si no es publicidad, y publicidad engañosa. No le dice que ha sobrepasado la capacidad humana, sino que han creado un código entre ellos. Por ejemplo, decían repetición de palabras como símbolo de cantidad. Entonces, a eso me refiero que estaban desarrollando. Hablan del lenguaje, más no de una capacidad, como el lenguaje como capacidad humana, sino como producir un código. Pero si hacen eso, es porque el programa está diseñado para que hagan eso. Pero si es ininteligible, o sea, si no comprenden qué es lo que saben leer. ¿Cómo si es ininteligible? Si es para las personas que se tuvo que dar un estudio de lo que se reportó para poder entender. Y lo que salía de la computadora era ininteligible. Exacto. Claro, porque la computadora no piensa. Por eso era ininteligible. Pero tenía sentido. Escúchame, la inteligencia solo la puedes definir con respecto a la persona humana. A menos que seas creyente y entonces hay una inteligencia divina. Entonces, usted está dando un concepto en contra a que pueda existir una inteligencia artificial. No. He dicho hasta ahora. He dicho hasta ahora. Tú no prestas atención, perdóname. Sí, le he prestado atención. No, he dicho hasta ahora. Y he dicho, vamos a ver lo que pasa en el futuro. ¿Y lo que está pasando ahora? Lo que está pasando ahora no es inteligencia. Hay programas que tratan de imitar algunos de los procesos neuronales que facilitan el pensamiento del ser humano. Punto. Además, lo primero que he discutido es que la máquina no es inteligente. Si hay algo inteligente es el programa, no la máquina. Vamos a ver. Sí. La pregunta era, ya que has mencionado el tema de innovación, más que qué es innovación educativa, es cómo hacer innovación educativa, dado que en la universidad, por ejemplo, se cree que hacer innovación educativa es ir y mirar qué se está haciendo en otra institución educativa y traer esa, digamos,
técnica o metodología de aprendizaje sin saber por qué lo están haciendo allá y aplicarlo acá. De Es nuevo. así como en Chile, ¿no? Los Chicago Boys, acá se quiere hacer los Harvard Boys. Bueno, de nuevo, somos subarrodillados, no subdesarrollados. Somos imitamons y menospreciamos nuestras propias capacidades. Yo te digo, ¿quieres hacer algo aquí? Piénsalo como peruano, en términos peruanos. Olvídate de que tu investigación tiene que ser para publicarla. Claro, el axioma de los académicos estadounidenses es publish or perish. Publicas o pereces. Hay una carrera aquí también. Ahora sí. Ahora sí Tan también está perdida. pasando. No, ¿Está pasando? la publicación es la última etapa para compartir con compañeros de trabajo los avances que tú has logrado. Pero en este momento la publicación es parte del currículum y tienes que tener un currículum gigantesco para ser nombrado, para ser promovido, para llegar a otras categorías. Hay que olvidarse de eso. Y yo te digo, si quieres hacer algo en materia de comunicación pedagógica, piensa en cómo opera el cerebro. Y en función de eso, piensa cómo hacer los mensajes. Esa es la base de pensar una propuesta de comunicación pedagógica. Así lo hice yo y me dio resultado. Pero resulta que voy a una conferencia y veo un señor que usa un PowerPoint. Mira ese. Los contrastes tornan ilegible la mitad de las cosas. Pero además, la cantidad de signos que aparecen ahí. Cuando tú haces un PowerPoint, no puede haber más de 14 a 18 líneas. Y cada línea no puede tener más de 24 a 30 signos, incluyendo el espacio como signo. Y además, fondo oscuro y letras claras. No un contraste excesivo, no blanco y negro, porque eso fatiga la retina. Pero sí fondo azul y letras amarillas. ¿Por qué amarillas? Porque esa es la parte del espectro para la cual es más sensible la retina. Eso es parte de una propuesta de producción de un mensaje pedagógico. Pero resulta que voy a una conferencia y el señor pone ahí un texto, 40 renglones y 60 signos por renglón, pero además me lo lee. Yo más no le he parado y le he dicho, compadre, yo no soy analfabeto, no hace falta que me lo lea, puedo leer solo, ¿no? Pero es así, ¿no? En lugar de utilizar el PowerPoint como indicador para dar seguimiento y estructurar el mensaje pedagógico, no, lo usan para reemplazar lo que ellos tienen que decir. Eso es un mal uso de la tecnología. ¿Por qué? Porque el tipo, mira, me pasó, en Chile hay unas reuniones una vez al año de 2 días de neurología y pedagogía. Justamente yo me voy el miércoles porque el jueves y viernes son estas reuniones. Un día un neurólogo hizo un planteo pero formidable de cómo operaba el cerebro y pasó un PowerPoint con todas estas fallas. Yo me acerqué a él y le pregunté, le dije, su conferencia maravillosa, pero ¿quién me hizo el PowerPoint? No, lo hice yo. Y me dijo, pero doctor, ese PowerPoint contradecía todo lo que usted dijo en la conferencia. Todo. Y empezamos a discutir y yo le planteé esto, que el estímulo acompañe la información. Y además usar estímulos en la parte a la cual es más sensible el ojo, amarillo o naranja. Evitar los contrastes excesivos, pero tener suficiente contraste porque el ojo lo que percibe no son formas, sino contrastes. A los 10 minutos de haber empezado esta discusión, había un grupo alrededor participando en la discusión hasta que uno me preguntó, ¿y usted dónde hace neurología? Le digo, no, yo hago comunicación, yo no soy neurólogo. Resulta que la gente que hace neurología no da pautas para la propuesta pedagógica. Yo, de este modelo que esbocé, tengo unas pautas que llamo códigos pedagógicos. Cómo construir un mensaje pedagógico teniendo en cuenta este marco referencial que es cómo el cerebro procesa la información y la elabora para
pasar del estímulo al concepto. ¿No? Va. Otra más. Yo quisiera retomar, pero un instante, quisiera retomar en forma de problema la primera pregunta o intervención que hubo en relación a